Hola, mi nombre es Laura Hola, soy Rodolfo. y bueno, hoy vamos a hacer un tutorial de lo que son los pinceles, de qué está formado. Vamos a ir viendo un poquito qué tener en cuenta a la hora de comprar, según el estilo de pintura que tenga cada uno y bueno, también los diferentes tipos de pinceles que vienen a la hora de elegir qué es lo que te conviene a vos y qué novedades hay. Por ahí que hay alguno que no llegaste nunca a ver o a conocer. Bueno, acá los vamos a ir mostrando y explicando un poquitito. Exactamente. Bueno, arrancando, acá tenemos el pincel. Como lo ven, el pincel está formado por tres partes. Por un lado el mango, después tenemos la fibra, que serían los pelos, y el metal que sostiene las fibras y que lo une con el mango. Sí, Todos los pinceles en sí son iguales en ese sentido. En cuanto a los mangos, Sí, bueno, vienen diferentes tipos, vienen más largos, a algunos les gustan con mangos más largos, medianos. Bueno, después vienen unos más anatómicos, más cortitos. Eso es según la comodidad que tiene uno a la hora de pintar, digamos. Sí. Vienen diferentes tipos. No sé si ahí los ven. en sí, Un mango de madera también. en este tutorial lo que queremos llegar más allá de lo que es la definición del pincel es que puedan elegir bien el pincel. ¿Por qué? Porque el pincel en sí es la herramienta del pintor. Si uno tiene una mala herramienta, el trabajo va a salir malo. Hace la diferencia. O va a ser muy difícil pintar lo que uno quiere. Es muy difícil. A veces, yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo cuando arranqué o cuando comencé como estudiante, lo primero que me dijeron, bueno, ¿qué necesitas para pintar? Pinceles, un bastidor, óleo en ese momento. Y yo, como todo, mucho no sabía. Fui directamente a la librería y dije, bueno, necesito un chato, número no sé qué, un redondo. Y en eso se presenta yo con toda la emoción del artista y me presentan todos esos pinceles. En sí los veía y digo, brillan todos, lo mejor, es mi sueño. Resulta que no todos los pinceles son iguales. Esa es la cuestión. Porque visualmente son todos iguales, pero no son todos. Hay calidad baja, calidad media y calidad premium. ¿Cómo los vamos a diferenciar en esto? En sí tienen que investigar porque visualmente van a ver uno premium con uno normal, iguales visualmente. El tema, la gran diferencia en primer lugar está en los materiales que se utiliza para el pincel. Hagamos de cuenta, este es un pincel. Por lo general todos los mangos dentro de todos son parecidos, alguno que otro es de mejor calidad, pero lo que le diferencia es esta parte del pincel. En primer lugar, de qué está hecho, de qué está hecha la fibra y, por último, cómo está confeccionado. Para serles sincero, acá en la Argentina, toda esta parte, la metálica y la de la fibra, es importada. Traen los insumos y acá se lo arma. Se ensamblan en Argentina. Exactamente. Sí. Y bueno, como les decía, el 99.9% de esos materiales Se traen del exterior. se traen del exterior y de China principalmente. Y ese 0,1 viene de Alemania, que es de muchísima calidad y hay una diferencia entre el cielo y la tierra a la hora de pintar. Quizá ustedes dicen, es lo mismo, este sale más barato, me conviene comprar 3 en comparación de este que es bueno, pero cuando lo usen se van a dar cuenta de la diferencia. Dijimos que bueno, esto es la fibra, ¿no? Del pincel. El ensamblaje de los pelos, o sea, de la fibra del pincel, la direccionalidad que lo colocan, ahí está la diferencia. Algunos fabricantes, generalmente los pinceles chinos, así, Sí. por así decirlo, directamente le cortan la forma de que tiene que tener el pincel, poner un pincel que vos le pegues la punta redonda o plana, o lo hacen directamente cortándolo. Hay los que usan el pelo de origen de Alemania, tienen un ensamblaje de la fibra
que va direccionando los pelos. ¿Para qué? Para que a la hora de pintar vos quieras hacer una forma y te continúe la forma con el pincel, no se te abran esos hermosos pelos que cuando uno dice ¿qué pasó? Hoy no es mi día a la hora de pintar. No, sí. Ahí está la gran diferencia, porque el pincel te tiene que acompañar al movimiento que vos estás haciendo, como si fuera todo uno. Exacto. A la hora de pintar esto no se tendría que abrir y te tendría que acompañar al movimiento que vos estás haciendo. Cuando los pelos ya empiezan a abrirse, muy probable que el ensamblaje de las fibras la realizan como viene el pincel, sí, lo cortan y mandan. Es como nosotros lo hacíamos antes. Claro, la direccionalidad de los pelos, y lo hacen en forma artesanal también, se hace manualmente. Entonces y a la hora de pintar se nota la diferencia de un pincel, sí, bueno a un pincel que vos decís, che, pero lo miro, tienen los dos pelos amarillos, los dos tienen la misma forma. A la hora de pintar está la diferencia. Sí. Y bueno, le digo porque a mí me pasó. De experiencia, yo antes no había tantos pinceles, o no, económicamente no podía comprar los pinceles. Yo los cortaba, agarraba un chato y digo, quiero un angular, y bueno, sin saber mucho le trataba de dar la forma. Nunca va a ser un angular, nunca va a ser un lengua de gato, no. Tiene que ser un lengua de gato confeccionado y armado artesanalmente. Los chinos, como le decíamos, por lo general agarran con una máquina y los cortan así y visualmente así. Ahí está la diferencia de un pincel por ahí más de una más industrializado. Quieren abaratar costos y bueno, abaratan el costo, pero a la hora de nosotros pintar y probar ese pincel no es lo mismo. Y te cambia la vida, la verdad, de tener un buen pincel que a la hora de querer hacer una línea y no se te abran los pelos, o querés hacer lo que pintes y te acompaña el movimiento, es todo. La verdad que... Exactamente. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es la experiencia de uno. Si ustedes compran una marca y se le comienza a desarmar el pincel, es malo. No es que el próximo que compren le va a salir mejor, no, es malo. Igual en esto investiguen, no vamos a hablar de ninguna marca en particular, pero hay una diferencia muy grande. ¿Y qué pasa? Nosotros lo pasamos esto. El tema es que muchas veces cuando uno pinta con un mal pincel, lo que pasa es que uno termina frustrándose, porque cree que es la mano de uno la que falla, sí, y no el pincel. La precisión, ahí te das cuenta que sí, decís, no, mi precisión no falló. O decís, mira, el otro día lo hice y me salió mucho mejor y ahora estoy pintando. Porque estaba más nuevo el pincel. Y no sé por qué, mira, no sé por qué. Es claro, el pincel. Obviamente la mano y la técnica del artista depende, ¿no? Funcionaba y después ahí nomás ya directamente sí, no va. Y no es eso. Por eso, no se frustren porque, ay, no me sale la línea, ¿qué pasa? No tengo pulso, porque se me está desarmando. No, a veces es malo el pincel. Y por más que ustedes hagan magia, se comienzan a desarmar los pelitos, sí, y sale un pelito y le marca otra línea y dice, no puede ser. Y andan con la tijerita cortándolo y dicen, no puede ser. ¿Qué le pasa? ¿Soy yo que no lo cuido bien o algo? No, es malo el pincel. Cuando les pasa eso con una marca, directamente yo les aconsejo que no la compren más, porque les va a arruinar la pintura. Sí. Bueno. Pasemos de este tema y vamos a hablar un poquito más de los pinceles. Bueno, los pinceles se dividen de acuerdo con la fibra, el tipo de fibra que utilizan. Sí. Hay diferentes tipos de fibra, algunas más duras, otras más suaves, que se utilizan para diferentes pinceladas, digamos. Sí. Ahora les voy a ir mostrando una por una. Estos son los pinceles que son de cerda. Bueno, esto es una pinceleta en sí. Son muchísimo más rígidos. A la hora de pintar vos haces una pincelada y esto como que contiene la fuerza y quizás te da hasta más precisión, digamos, si vos todavía no estás del todo pudiendo controlar el pincel en sí. Esto tiene más rigidez a la hora de pintar, o por ahí vos querés que a la hora de colocar la pintura querés que queden las vetas del trazado de la pincelada, es más rústico, digamos.
Sí, la a la fibra. hora de. Claro, la Si fibra, la fibra es más gruesa, resistente, deja- pueden trabajarlo con dureza Sí. y te deja la pincelada Sí, en sí, 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 sí. el de cerda. Y ¿eh? lo que viene a hacer esto es súper suave. Este es el sintético. Esto para que vean lo que es. Mostráselo porque A ver, no no van sé si a lo ver. ven. Este es el sintético. Es mucho más. Más suave, Más es para suave. hacer degradés, es más. ¿No? Es completamente diferente, se dan cuenta la diferencia. Los sintéticos son muchísimo más blandos. Digamos, si tenés que hacer un esfumado o Sí. una pintura que lleva. Claro, no, Sí, no que lleva la- no deje la marca. Uno, por ejemplo, quiere hacer un degradé perfecto para de rostro, para- utiliza más bien un sintético para que no quede Los la sintéticos marca. se usan un montón. Es En lo que cambio, más- el de cerda deja la marca porque uno quiere dejar la marca y que se note la pincelada y la fuerza de la es como un pincelada. arrastrado del pincel que deja sus vetas, digamos. Exactamente. El de cerda. Sí, no es El de que cerda uno es como mejor que el otro, ¿no? arrastra y deja sus Sí, vetas. cada pincel se utiliza para diferentes Y cosas. este es como, esto hasta se usa para las pinceletas estas anchas se usan hasta para barnizar, que son súper suaves y Sí, no van a dejar se van a esas dar cuenta rayones con la dureza. Otra cosa, por ejemplo, los de cerda en sí, uno puede trabajar con el pincel seco y no se rompe, porque es muy resistente la cerda a comparación con el sintético, obviamente comparando con el otro. En cambio, en el sintético lo ideal para que les duren los pinceles es que trabajen, que corra la pintura, porque si lo trabajan en seco van a comenzar a desarmar los pelos y se va a deshilachar, aunque trabajen con el más premium. Por eso no es que solo voy a pintar con sintético o solo con los de el cerda. pincel seco o algo así, te conviene alguno que sea más Obvio, que resista, porque si resistente no al al movimiento que tercer tengas uso... que hacer, según que pintes vos, por eso es relativo. Saber que hay unos que son más rígidos y unos que son más blandos en sí y cómo funciona cada uno, digamos. Sí, y bueno, y pero por lo que último dice que no tenemos acá a mano, están los famosos pinceles de Marta. Marta sintético. O Marta sintético, ¿por qué le digo? El Marta en sí es el pincel más resistente en cuanto a la fibra. Viene de un animal, el Marta, y es el que más resiste tanto a la trementina, Claro. a los A tines, los disolventes, digamos. sí. Es un poco, la fibra está, tiene muchísima más resistencia Sí, a la hora de todo, cualquier disolvente, entonces se la banca más y dura un poquito sí. más que lo que viene a ser el sintético. Sí, además carga un poco más el líquido, entonces ustedes no lo tienen que andar cargando en sí. Contiene más la pintura y podés usarlo un poquito más de tiempo sin volver a la paleta. Exactamente. Es como el sintético en cuanto a la suavidad, les va a servir tanto para óleo, acrílico, acuarela. La cuestión es que ustedes tienen que entender que a nivel mundial, por un tema de protección con los animales, este pincel no se va a fabricar más. Claro, ahora están viniendo los que son Marta sintético, le dicen. Símil Marta, porque ya directamente es como que por las leyes se van a dejar de hacer igual esos que los pinceles. de pincel de conejo, bueno, Sí, eso es por un tema de protección de animal y la verdad les digo, es un pincel excelente, pero la cuestión es que el costo del de Marta, como el animal Marta viene de Europa o de Asia, no existe en la Argentina. Sale muy caro. Uno de Marta sale, a comparación de un sintético, 10 veces más, pero 10 veces... Entre 6 y 10 veces más, de acuerdo con el sintético que utilicen. O sea que... Y ya es mucho. Yo desde mi consejo personal, yo les diría, yo preferiría comprar sintéticos. Nosotros los que más usamos, digamos, son los de... Se me desgasta y compro otro sintético en lugar de comprar un solo Marta. Pero también es como le decimos, según que pinten ustedes, y sería cuestión de que prueben o por ahí necesitan realmente que el pincel contenga mucha pintura a la hora de correr, como también los utilizan mucho en manicuría a los de Marta, por eso porque son muchísimo más resistentes a todo lo que es solventes y todo exactamente. eso.
Y bueno, según también para que lo usen o... son muy utilizados, al óleo porque resisten, es el que más resiste la Claro, la trementina. trementina. Y también los acuarelistas que quieren que esté muy cargado el pincel de una sola pincelada, puedan hacer pinceladas más largas. Pero Claro. en cuanto a lo que pueden llegar a ser, el Sí, en chato funcionalidad son- sigue siendo el chato del sintético como el de Marta, y el redondo también. El tema es la carga y la resistencia que tiene la fibra. Sí, Para esa que es tengan en la cuenta. diferencia. Por eso a La veces diferencia. cuando les digan vayan a comprar uno de Marta y ustedes van a ir a la librería y de repente se van a encontrar que, bueno, siempre compren de buena calidad, les van a tirar un número que es exorbitante. Si no llegan, compran uno sintético y les va a funcionar sí, va a bien funcionar también. igual. No se, eso no se Bien. preocupen. Bueno, seguimos con esto. Después los pinceles en sí, además del tipo de fibra que utilizan, se diferencian de acuerdo con la forma. Nosotros ahora le vamos a mostrar los básicos para que visualicen y cómo se hacen las pinceladas. Así más o menos se dan una idea de ¿Qué tipo- de qué es cada pincel y para qué está- sirve. Claro, ¿Eh? y en qué lo pueden aplicar ustedes al estilo de pintura que usan. Sí. O sea que, Si querés que tiene- arrancar vos con el que quieras. a ver, ¿dónde estamos? Tenés el pincel, este es el pincel redondo. Es uno de los más utilizados. Sí, es uno de los diría más que con el utilizados. chato es el más utilizado de todo el mundo. diría. Este termina en una punta muy finita, que eso es lo lindo del pincel. Vos podés trabajar líneas más enfatizadas. A ver. Podés hacer una línea así. Está recontra cargado. Puedes hacer líneas más intermedias. Sí, le pueden más cambiar. finas. Enfatizada se dice cuando vos aumentás y disminuís el grosor. Ahí se ve. ¿Eh? No sé si se llega a ver. Es una belleza. Eso hablando siempre de un buen pincel. Lo que pasa con los Eso malos es lo pinceles es que se esto desarman. es lo que te da un buen pincel. Vos podés manejarlo como vos quieras. Mirá lo que es esto. Vos trabajás de una línea súper gruesa, más fina, hasta podés terminar con una que apenas se visualiza. Sí. Bueno, los pinceles redondos también vienen en doble cero, si querés una... Sí, lo más fino. Uno, o para los detalles de rostro y eso también Bueno. se utiliza el doble cero. Yo les voy a presentar, este es el famoso lengua de gato. Tiene una forma medio curva, que lo van a observar. Es muy parecido en sí a lo que es el pincel, si no me equivoco, al chato. Ahí ¿Eh? me pinta. Ahí, perdón. Yo voy a hacer una pincelada. Se puede trabajar poniendo todo el pincel. Uy, no Acá te agarré dije, pintura. por eso te digo, estás agarrando el otro lado. Ahí está. Ay, no. ¿Ven? Tiene como una forma redondeada. Pueden trabajar apoyando todo o también trabajando con la parte de la punta. Este pincel en sí, a ver, como tampoco vamos a ir tan... el video no va a ser tan explicativo, pero lo que permite esta curva es, por ejemplo, Sí. ustedes están pintando un rostro, les va a permitir degradar alguna zona que es curvilínea sin tener que traspasarse del límite que ustedes quieren. O para trabajar formas redondeadas. Exactamente. Entonces- O hacer pinceladas de esa manera. Sí. Después, Bueno, después está el contrapuesto ese. para mí el más usado de todos Sí, es... lo deben conocer, es el pincel chato. Ahí lo llegan a ver. Este es el pincel chato. Es plano, totalmente plano. Y eso es lo bueno del pincel, que lo podés usar de diferentes lados. Pues esto se usa mucho para todo lo que es rectitud. Rectitud o no, también acompaña como ese así de costado, o podés hacer O apoyándolo. apoyándolo. Bueno, tenés una línea
A ver si ve. Tenés una línea y vos apoyás el pincel plano y vas cubriendo todo lo que son zonas Sí. rectas o no. Puede ser o línea o grandes no, superficies. por eso te digo sí, o si no, lo que tiene esto también, podés hacer líneas súper finas. Si a mí lo que me pasa con este, que a veces empiezo a pintar y te quedas con este pincel y al final terminas haciendo hasta los detalles más finos y yo digo, oh, no, tengo que cambiar el pincel en otro, más chico o en otra forma, pero al tener esta forma tan plana te sirve haciendo pequeñas superficies o super amplias, entonces te quedas terminando con un pincel solo. Bueno, ahora les voy a presentar este que es también muy famoso, que es el angular. Tiene una forma en diagonal, es muy similar a lo que es el chato y el lengua de gato, porque se trabaja también o bien con los bordes o bien con la punta. O de canto, sí. O de canto, el tema que facilita en partes donde es angular. Entonces, observan la diferencia en ángulo. Entonces ustedes tienen que hacer una pincelada en ángulo y la trabajan tranquilamente. Después la parte lineal la trabajan como ustedes quieren con la punta en sí. Es muy similar al otro, solo que a veces la de gran diferencia con el chato es que a veces en el chato uno tiene que posicionar mucho la mano, en cambio en el angular no, porque ya viene con este corte. Te da una precisión por ahí más firme a la hora de... Si van a usar angulares, no lo corten, recuérdenlo por favor, porque no va a ir muy bien la idea. Y por último, a ver si nos olvidamos algún que otro pincel, el avellanado. Sí. ¿No? A ver, ¿hay alguna avellanado Acá hay ahí? un avellanado. Ahí. Después está este, es hermoso. Este es hermoso, este pincel. El avellanado termina en una punta muy finita y es redondeado. Y este lo bueno que le podés dar diferentes colores. Este se usa mucho para flores en sí. Yo lo uso bastante. Y lo que le puedes hacer, apoyas, pones y te queda en la forma de los pétalos en sí. Y lo que puedes hacer es cargarlo con la punta de un color más oscurito y el resto más claro, y podés hasta girarlo en el eje. Por ejemplo, vas a hacer una flor, podés hasta girarlo en el mismo eje, y rotarlo, y te dan unas flores que están bárbaras. O bueno, no sé, ustedes lo pueden ver en qué aplicación. Ahora les voy a mostrar otro, este es mi favorito. Se le llama, a ver, justo agarré el que no era, el famoso peine. No es muy conocido, pero obsérvenle. Parece un chato, pero no es un chato, está como dividido. Como si fuera un peine. Parece un peine. Ahí está. Es como hermoso. Varios pincelitos en uno. Este es increíble, es uno de los que más utilizo con el redondo y obviamente el chato. Acá, amor. Ahí va. Un pintor ciego. A ver si estamos, si le damos la pincelada. Ahí está. Les voy a mostrar, tampoco es para dar un ejemplo, pero observen lo que puede llegar a ser. Este pincel, a diferencia de lo que es el chato, el angular y el otro, no tienen que apoyar toda la parte plana, sino las puntas y hacerlo suavemente. Entonces me va a generar esto. ¿Qué les permite hacer esto? Texturas, pastos, pelos. Y además hace de a 4 o 5 pinceladas de acuerdo con el tamaño del pincel, que la verdad que les cambia la vida. Después también tenemos vamos a hacerlo más rápido, que es el abanico. También es muy similar al otro, que sirve también para hacer las topicaciones y marcar. En sí, ellos son todos los pinceles. Tenemos el liner, tampoco tiene sentido. El liner, claro, viene a ser como el redondo, es más alargado, se usa para un detallecito, fileteado porteño. Pero después hay otros más, hay muchos más. Pero en sí, bueno, Me faltan muchos. El mauve.
Lo que nos falta contarle en este video es cómo cuidarlos. Y acá vamos a resumirlo rápidamente. Sí, no, sí. El lavado es súper importante. Lo pones bajo el agua, sin tironear los pelos, porque si no se salen. Sin tironear los pelos, porque si no, después te quedan algunos más largos, otros más cortos. Los pones con jabón, los fregás bien, moviendo la fibra bajo el agua, hasta retirar la pintura. Nunca tironeándolo lo apoyo sobre algo y le doy con todo, porque te va a quedar todo abierto y por más que sea un buen pincel, no te van a durar nada. Todo con muchísimo cuidado. Y algo importante, una vez que ya lo lavaste, lo enjuagaste bien, lo tenés que acomodar las cerdas, lo tendría que hacer así, y acomodarlo a que quede en la forma que tiene el pincel original. Si es el avallanado, le vas a ir dando la forma para que se seque y que tenga esta forma, y se te seque de esta manera. Y una vez seco ya los pelos te quedan peinados y te van a durar, pero muchísimo más. Eso vas a ver que también es un cambio grande. Perfecto. Bueno, en sí ya le dijimos todo. En un resumen, nuestro consejo es que compren buena calidad, averigüen, investiguen y compren buenos. Sí, también es mejor tener menos cantidad de pinceles, pero vayan de a poco, se van fijando también qué tipo de pintura hacen y qué es lo que le conviene, si les conviene más de cerda, más de fibra sintética. Según si haces más acuarelado, por ahí de sintético, si te gusta más que de rusticidad, pones de cerda. Esto sale de la experiencia. Yo desde mi caso, por ejemplo, no utilizo todos los pinceles, utilizo algunos, los que me vienen más cómodos a mí, a mi forma de pintar. Eso lo van a ir encontrando, por eso no se compren. Voy, me compro 20 pinceles, se compran uno de cada uno, lo cuidan. Vas viendo, vas probando y vas hasta probando los diferentes tipos de fibras que hay. Y bueno, te vas armando tu set de pinceles en sí. Pero también, lo más importante también es cuidarlos, porque si no... Sí, no los dejen que se sequen, obviamente. Este es el datazo, es cuidarlos a la hora de lavar. Recuerden que lo barato... Y acomodarlos. Sí, lo barato sale caro, compren buena calidad, a medida que se hagan mejores artistas vayan comprando mejor calidad, averigüen porque siempre hay una mejor calidad y les va a hacer subir del nivel en cuanto a artista muchísimo. Sí, ¿a quién no le pasó después de ponerse a pintar y decís, hoy no es mi día, porque se te van todos los pelos para cualquier lado y la verdad que lo cambiarías si tenés un pincel que va acorde a lo que estás haciendo. Por ahí no es la cerda indicada, por ahí es un pincel que la verdad que no valió mucho la pena comprarlo. Y bueno, vayan probando y espero que esto les sirva. Y bueno. Sí, sinceramente si hace 10 años me hubieran dicho esto que yo les estoy diciendo, me hubiera cambiado la vida. Yo creyendo que era una cuestión de mano, practicaba con un pincel tratando de sacar líneas perfectas. Si hubiera tenido un pincel, no hubiera, obviamente que la mano marca la diferencia, pero el pincel también. Porque cuando ustedes llegan a tener esa mano y agarran un buen pincel, les cambia todo. Bueno, tampoco nos queremos alargar mucho más. Cualquier duda o sugerencia nos dicen. Si les gusta, suscríbanse, denle me gusta y pronto vamos a subir otro video. Donde mostremos técnicas de pintura y más o menos cómo nos manejamos nosotros. Nosotros siempre los consejos que damos es a partir de nuestra propia experiencia. Espero que les sirva el dato de los pinceles, según no solo si pintan sobre bastidor, si pintan sobre cerámica, si pintan con lo que hagan, bueno, que lo adapten a lo que hacen ustedes y cuéntenos abajo y leemos todos los Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.